su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Muy buenas noches. Saludo cordialísimo para todos ustedes. Un abrazo, un apretón de manos para todos ustedes, los que siempre están con nosotros, todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. En nombre de los Centros de Formación de Líderes en FOL, Iglesia Rey David, agradecemos a ustedes por estar con nosotros siempre, semanalmente. Nuestro mayor deseo es poderles transmitir a todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Para mí, como director, le doy muchas gracias a nuestro Padre Celestial porque me permite llegar a través de estos medios con su palabra. Nosotros simplemente somos una voz que Él ha puesto aquí en la tierra para transmitir su palabra. Es un gran privilegio para nosotros poder enseñar, poder llevarles a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirle al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento a todos los que estamos aquí reunidos en esta noche, que nos permita tener discernimiento de la palabra, entender el mensaje que Él ha provisto en esta noche para todos nosotros. Padre, gracias te doy porque me permites a través de esta enseñanza poder compartir tu preciosa palabra.
Te pido, Señor, que me des sabiduría, entendimiento, que pongas en mi corazón y en mi mente tus sabias palabras. Que todo lo que hoy hablemos en este programa llegue a cada corazón. Porque nuestro mayor deseo es que tu palabra corra y sea glorificada. Permítenos, Espíritu Santo, tener la revelación de tu palabra. Esa palabra que es viva y que es eficaz. Esa palabra que desciende de lo alto, que fue escrita por los profetas, por los apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo. Señor, danos la fe suficiente para creer y para seguir avanzando, prendidos de tu mano, guiados, Padre amado, por tu Espíritu Santo. Por ese Espíritu que es santo, ese Espíritu que tiene la sabiduría, la revelación, el conocimiento, que escudriña lo más profundo de los pensamientos de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites a través de esta oración acercarnos a ti y buscar tu reino, ese reino de justicia, el reino de Dios que se ha acercado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. A Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la palabra escrita por Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Vamos a seguir la lectura. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Jesús visitó la casa de Lázaro, aquel que murió y resucitó. Sus dos hermanas, Marta y María, estaban en Betania. Recibieron esta visita tan especial. Esta aldea fue el lugar donde Jesús se acercó a ellas. Porque Jesús hoy se está acercando a nosotros. Está llegando por medio de los misioneros, de los evangelistas, de los predicadores. No solamente a las aldeas, está llegando a los lugares más recónditos, más lejanos, a la selva, a las ciudades más encumbradas, las más rutilantes e importantes. Jesús está llegando a los barrios, está llegando a los montes, a las montañas, a los lugares más distantes, porque Jesús quiere acercarse a los hombres. El mayor deseo de Jesús es que los hombres lo conozcan. Él quiere llegar a ser conocido por los hombres. Por eso el ministerio profético más seguro
es la palabra. Tenemos la Escritura como el libro más importante que nosotros podamos tener para entender el propósito de Dios. Entonces, Jesús llegó a esa aldea y dice que entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Primer punto que quiero que resaltemos en esta noche. Primero, Él quiere entrar en la casa. Está hablando de una casa espiritual. Si nosotros queremos entender el mensaje. La Biblia dice que el Espíritu de Dios habita no en templos hechos por manos humanas, sino en hombres. Cada uno de nosotros somos un templo. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, Él está buscando dónde reposar. En el comienzo del Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía buscando dónde reposar. Y el Espíritu de Dios va a reposar donde le permitan entrar a Jesús. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo entra a habitar. Entonces la primera enseñanza que la Biblia nos está ilustrando en esta noche es que Él quiere entrar en una casa espiritual donde lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la primera enseñanza que nos deja este versículo 38. ¿Qué hizo esta mujer? Le recibió. ¿Qué es lo que el hombre hoy en día necesita? Recibir a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Es aceptarlo como Señor y Salvador. Es confesar su nombre. Es poder reconocer que Él es el Mesías, que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Cuando una persona abre su corazón, lo acepta y por fe cree en sus enseñanzas y reconoce el valor tan preciado que tiene Él por ser el Hijo de Dios, Él entra en este templo, en este cuerpo, a habitar con nosotros. Esa es la primera relación que tiene Dios con el hombre, cuando permite que Él entre a su vida. Se convierte en una relación, en una comunión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo Marta? Lo recibieron. Estas dos hermanas lo recibieron. ¿Por qué lo recibieron? Porque entendían que era un hombre muy valioso y que era importante. Qué lindo es cuando una persona reconoce la importancia que tiene Jesús, el valor tan grande. Perdónenme un poco por esta afección que he tenido últimamente. Tan enorme, tan grande que tiene el Señor Jesucristo. Tiene un valor grande, incalculable. Él es precioso. Como dice Pedro en su carta, dice, a los que creen, Él es precioso. Pero para el que no cree es una piedra desechada por los hombres, pero valorada por Dios Padre y por nosotros, que lo recibimos y lo aceptamos como Señor y como Salvador. En el versículo 39 habla ya de María. En el versículo 38 dice que fue su hermana Marta. ¿Qué pasaba con María? María dice sentándose a los pies. ¿Qué hizo María? Llegó Jesús y se sentó. La palabra sentarse es descansar.
O sea, ella comprendió quién estaba en su casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos. Saber quién habita en nosotros. A quién tenemos en el corazón. Qué importante es que nosotros seamos conscientes de quién es el que habita en nosotros. Quién está en nuestro corazón. A quién le hemos permitido entrar. Nada menos y nada más que el Espíritu de Dios. Jesús mismo, por medio de su Espíritu, quiere entrar a nosotros. Y aquí está María, que se sentó. ¿Y qué hizo María al sentarse? Dice que oía, dice el versículo 39, oía su palabra. Vamos a leer, a hacer un punto aquí que nos habla de esta María, que era hermana de Lázaro. En el libro de Juan, en el capítulo 11, vamos a dejarlo aquí, ahorita retomamos otra vez a Lucas 10:38. En el libro de Juan, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, en el versículo 1, capítulo 11, versículo 1, va a mostrarnos la Biblia algunos puntos esenciales de María. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, el hermano de ellas dos, de Marta y de María. La aldea de María y de Marta su hermana, la aldea donde entró Jesús, en Betania. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí está mencionando lo que ella hizo, esa obra tan maravillosa, cuando el Señor Jesucristo les dijo, porque hay que recordar que en este pasaje, cuando ella ungió los pies de Jesús, algunos pensaron que era un desperdicio, que se había podido vender este aceite, que estaba en un frasco de alabastro de mucho valor, que contenía un valor incalculable, aproximadamente 300 denarios calculaban que valía ese aceite, que fue derramado en los pies de Jesús. Y para Jesús fue una gran obra, porque él mismo dijo que lo había preparado para el día de su muerte, de su sepultura. Entonces, esta María, que menciona aquí el capítulo 11 del libro de Juan, versículo 2, tiene como característica lo maravillosa y lo hermosa que fue esta mujer, porque enjugó los pies con sus cabellos, ¿sí? Y ungió con ese perfume de mucho valor. Simplemente como referencia de quién estaba mencionando Lucas, de esa María. Entonces, María, ¿qué hacía? Esta María, hermana de Lázaro, se sentó y oía su palabra. ¿Esto qué representa el sentarse? Es descansar en él. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, tenemos que recordar lo que el apóstol Pablo, en el capítulo 10 del libro de los Romanos capítulo 10, versículo 17 menciona. Libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo crece la fe? Por el oír. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que oír? La palabra de Dios. ¿Qué hacía María? ¿Qué hizo María? Retomando a Lucas, se sentó a oír la palabra de Dios. Para ella lo más importante en ese momento era oír al maestro. Ella sabía, tenía muy clara que Jesús era la fuente de la sabiduría, era la provisión del cielo. Oía su palabra, se sentó, se olvidó de los quehaceres, se olvidó de las preocupaciones. Ella estaba centrada principalmente en escuchar al maestro. Ella era consciente, ella sabía quién era el que estaba ahí visitando. Nosotros tenemos que ser conscientes por la revelación del Espíritu, saber quién está viviendo con nosotros.
que sus palabras deben producir en nosotros confianza, fe, en tiempos de pandemia, en momentos tan complicados, tan difíciles como los que está viviendo el mundo entero. Nosotros tenemos que acordarnos de las palabras de Jesús. Tenemos que tener la plena convicción de saber que sus palabras producen en nosotros un mensaje de esperanza. Qué hermoso es poder oír su palabra cuando Él dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una palabra. No temas, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Qué hermoso es tener esa plena convicción de que Él está con nosotros, de que Él está allí para sostenernos, para ayudarnos, para fortalecernos. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe las situaciones por las cuales nosotros estamos pasando. Entonces, María, ¿qué hacía? Oía su palabra. Tenía una plena convicción. Ella sabía que la prioridad era escuchar a Jesús. Por eso este tema yo lo he llamado la prioridad. Porque ella dijo, la prioridad es sentarme aquí. Él se va más tarde. El maestro estará aquí, no sé cuánto tiempo puede pasar. Se va a ir. Tendré tiempo después para ayudarle a Marta, para mis oficios personales. Pero ahora mis ojos están puestos en Él. Eso es descansar en el Señor. Eso nos enseña que hay momentos en que tenemos que hacer un alto en nuestro camino, en nuestra azarada vida, en los, en los ajetreos, en los movimientos del mundo, del trabajo, del diario vivir, detenernos por unos momentos y sentarnos a oír a Jesús. ¿Qué me vas a decir, Señor? Necesito una palabra tuya, porque una palabra tuya llenará mi espíritu de confianza, de fe, porque las palabras de Jesús producen vida espiritual. ¿Qué es lo que alimenta nuestro espíritu? La palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo al diablo, cuando fue tentado en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque de la boca de Dios que brota la fuente de la sabiduría. Usted tiene que oír la palabra de Dios. Usted tiene que saber que la palabra de Dios lo reconforta, lo anima. Usted lo que necesita es escuchar la voz de su maestro. ¿Por qué Dios ha permitido que en estos tiempos las redes sociales, todos los medios de comunicación, permitan que hoy en día se transmitan los mensajes de Jesús? Porque Dios sabe que el hombre necesita oír su palabra. Pero tenemos que tener en cuenta que tiene que ser la palabra como esa leche espiritual no adulterada. Por eso tenemos que también tener en cuenta de quién la oímos. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces esta mujer, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra atentamente. Estaba lela, me imagino, escuchando al maestro. Sabía que esa visita no se iba a repetir. En el 40, ¿cierto? Vuelve a mencionar a Marta. Entonces, esta Marta es opuesta a lo que hacía María. ¿Qué pasaba con Marta? Dice que se preocupaba con muchos quehaceres, dice el verso 40, el versículo. Se acercó a Jesús y le dijo, Señor. O sea, esta mujer no se acercó a Jesús para oír su palabra, se acercó a Él para quejarse, para ponerle una queja y decirle, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te parece que es justo que en lugar de estar mi hermana sentada allí, escuchándote, no venga a ayudarme?
Marta se acercó a Jesús, pero no tenía la misma actitud que tenía María. Tal vez Marta estaba más preocupada del cuidado de su casa. Podemos decir que lo quería atender. Bueno, no sabemos a ciencia cierta qué estaba haciendo, pero lo que nos dice el escritor aquí es que Marta estaba más preocupada con los quehaceres de la casa. ¿Qué nos representa esto? Las preocupaciones, las cargas. El trabajé por aquí, el trabajé por acá, no tengo tiempo. Entonces, a veces nosotros nos enfrascamos tanto en las cosas del mundo, nos metemos tanto en el trabajo, en los distractores, y nos alejamos de Jesús, nos alejamos de Dios. Le damos más prioridad a las cosas seculares, a las cosas de la tierra. Cuando Jesús nos dice, poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces esta Marta estaba más preocupada por los quehaceres, ¿cierto? ¿Qué dice Filipenses 4:6? Hagamos un alto aquí. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice la escritura en el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada. ¿Cómo estaba Marta? Preocupada. Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Estaba afanada, cuando lo que tenía que hacer era escuchar la voz de su maestro y entender que para el Señor es más importante Él que los quehaceres. Por eso dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo insisto mucho en ese Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Usted le da el primer lugar al Señor y las demás cosas llegarán por añadidura. El éxito en su trabajo, el éxito en su vida familiar. ¿Por qué? Porque todo lo demás es una añadidura. Es el tiempo donde usted puede llevar sus peticiones, sus quejas, sus ruegos, sus oraciones a un Dios que escucha a todo aquel que se acerca a Él con acción de gracias. Lo primero que Él produce es paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Versículo 7. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es muy importante no tener la actitud de Marta, porque Marta estaba preocupada. No por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo, dijo Jesús. En el mismo capítulo 6 de Mateo, donde habla de los afanes y de las preocupaciones. Y en estos tiempos de desazón, de desconcierto, de incertidumbre, ¿cómo viven las personas? Con afanes, con preocupaciones. El Señor hoy nos está diciendo que no podemos tener la actitud que tuvo Marta. Marta está preocupada por los quehaceres. Cada día traerá su propio afán, dijo Jesús en el capítulo 6 de Mateo. Mire, dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. Como quien dice, María, párese. No pierda más tiempo ahí. Venga, póngase pilas, como decimos popularmente aquí en Colombia. Vamos pues a arreglar la casa o qué sé yo. ¿Qué quería Marta? ¿No te da cuidado que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y la respuesta de Jesús, con la sabiduría del cielo, le dice, Marta, Marta,
con esa tranquilidad, me imagino el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esa eres tú, una mujer preocupada. Corre aquí, corre allá, preocupada, cargada, estresada, llena de temores, de miedos. Y ese es el mundo. Eso producen las preocupaciones. Angustia. ¿Qué más producen las preocupaciones? Enfermedades, insomnio, la pérdida del apetito, el gozo, la intranquilidad. Eso producen las preocupaciones. El Señor hoy quiere que nosotros tengamos la actitud que tuvo María. Hay que hacer un alto en el camino. Usted tiene que sentarse a oír a Jesús. Primeramente, eso es lo que Él nos está enseñando. Escúchelo a Él y Él lo va a escuchar a usted también. Porque la oración tiene algo muy particular. Usted ora, sube las oraciones y desciende el poder de Dios por medio de la palabra. Dios nos habla por medio de la palabra de Dios. Porque su palabra, como siempre yo lo expreso, es el pensamiento de Dios. Cuando yo estoy leyendo esto, que Él le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso es lo que Jesús piensa. Para Jesús, las personas que viven así aceleradas, que viven como decimos nosotros popularmente, que andan a 100, atropelladas, no tengo tiempo, es que mire, es que tal cosa. Son personas que andan afanados y turbadas con muchas cosas. Hablaba yo con un gran amigo que hace muchos años vive en los Estados Unidos. Tenía 3 trabajos. 3 trabajos. Salía de uno, entraba al otro. Solamente podía dormir en el metro. Se quedaba dormido, hasta se pasaba de la estación muchas veces. Una vida de afán, de turbación, de cargas. Claro, había que trabajar. ¿Pero a cambio de qué? De perder el gozo, la tranquilidad. Y yo insisto, Dios no está diciendo que no trabajes. Hay que trabajar. Hay que elaborar. Hay que hacer algo, hay que estudiar. Hay que proyectar. Pero cuando nosotros, el trabajo se convierte en un estrés, una larga preocupación, una zozobra, una angustia, tenemos que detener el carro, detenernos y sentarnos a los pies de Jesús. Decirle: Señor, mi vida no puede seguir así. Yo tengo que hacer algo. Tengo que tomar una decisión y es descansar en ti. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice en Filipenses 4, 6, 7: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Los pensamientos tienen que estar en un pensamiento de serenidad, de una bonanza total en nuestras vidas. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y le dice en el versículo 42: pero solo una cosa es necesaria. Para Dios solamente hay una cosa necesaria. Y María, vuelve a mencionar a María, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para Jesús hay una sola cosa necesaria: lo que hizo María. ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Para Dios. No estamos diciendo para el pensamiento humano. Porque si vamos a hablar del pensamiento de los hombres, para muchos lo más importante es el trabajo. Para otros dirán, lo más necesario es tener posesiones materiales.
tener reconocimiento, tener fama. El orden y la prioridad se la da a cada persona, dependiendo de lo que haya dentro. Porque hay personas que le dan más valor a otras cosas que a lo que Jesús nos está diciendo. Por eso estamos proyectando el mensaje de Jesús. Para Jesús lo más importante, lo único necesario, era lo que María había escogido. ¿Qué escogió María? Sentarse a los pies de Jesús. Y eso es lo que tenemos que escoger en estos tiempos. Usted tiene que escoger. ¿Qué tiene que escoger? Sentarse con el Señor. Tiempos de oración, tiempos de meditación, donde usted pueda decirle: Señor, aquí estoy. Me siento cansado, estoy triste, estoy abrumado, estoy pasando por esta situación, no sé qué hacer, he perdido la tranquilidad, he perdido el gozo. Tenemos que expresarle a Dios lo que sentí, porque Él es un Dios real. Él es un Dios que Él tiene conciencia, porque Él es sabio de lo que nosotros estamos enfrentando. Por eso Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que llegar a Él. ¿Llegar cómo? Con la actitud que llegó María. Se sentó, descansó en el Señor. Corra aquí, corra acá. Era la actitud de Marta. Y Él le dijo: Marta, Marta, deje de correr tanto. Y una sola cosa necesaria, lo que escogió su hermana. ¿Y qué escogió su hermana? La buena parte. Mire, esa es la buena parte. Echa mano de la vida eterna. Esa es la buena parte. Tener la seguridad de salvación. Lo más importante para un ser humano, no importa el rango social, la categoría, la clase social, el color de piel. Lo más importante es conocer a Jesús. Porque de conocer a Jesús depende dónde va a pasar la eternidad. Porque este periodo aquí en la tierra algún día se va a terminar. 80, 90 años, 30, 40 años, nadie tiene la vida comprada. En cualquier momento podemos perder la vida. Pero lo que sí tenemos que echar mano es saber dónde va a pasar la eternidad. Porque el único libro que nos habla de lo que va a ocurrir después de la muerte es la Biblia. Es el único que habla de la muerte con credibilidad. A mí otras personas me hablan que hay después de la muerte y no tiene sustento lo que dice Jesús, pues yo lo pongo en tela de juicio. Respeto los conceptos humanoides de ciertas personas que creen en otro tipo de enseñanzas, pero yo solamente creo lo que Jesús dice. ¿Por qué? Sencillamente porque Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Y en Él no hay sombra de duda. Ni Él es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces Él dice aquí que María escogió la buena parte, la mejor parte, echó mano de la vida eterna. Se apropia de las promesas de Jesús. Un hombre que conoce a Cristo descansa en Él. Nosotros descansamos en sus promesas, en sus palabras. ¿Qué estamos esperando nosotros? La venida de Jesús. Con tantas situaciones que estamos viviendo en el mundo entero, tantas señales, incertidumbre, temores, dudas, conceptos de aquí, conceptos de allá. Tenemos que descansar. Jesús dijo que volvería. ¿Cuándo? El día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos, ni los ángeles, solo el Padre Celestial sabe el día que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? La verdadera iglesia, los que lo reconocen a Él. Porque es la única iglesia. La única iglesia verdadera es la de Él. Hay personas que dicen: es que mi iglesia es la verdadera, mi religión es la verdadera religión. La única iglesia verdadera es la iglesia de Jesús, la que Él compró por precio de sangre, la que Él escogió. La iglesia somos todos
los que hemos creído de corazón en Él, su pueblo. Ese pueblo escogido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, escogidos. Escogidos de lo vil y lo menospreciado, escogió Dios. De lo vil, de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, es que míreme, yo pertenezco al reino de los cielos porque como yo era tan bueno, de lo vil y lo menospreciado. Los judíos, cuando Jesús se sentaba en las casas de los fariseos, de los recaudadores de impuestos, hubo un momento en que Jesús se sentó con ellos a comer. Y vinieron los fariseos y les dijeron, vuestro maestro se sienta a comer con ladrones, con esos recaudadores de impuestos, con pecadores, se contamina. Porque los judíos ortodoxos tenían la idea de que cuando se juntaban a un pecador se contaminaban. Porque como ellos se mostraban muy limpios por fuera, pero por dentro eran sepulcros llenos de gusanos. Entonces Jesús les dijo, yo he venido a buscar lo que se había perdido. El que necesita médico es el que está enfermo. Por eso estoy aquí. Ellos no entendían eso. Entonces Jesús, en medio de su sabiduría, la vasta sabiduría que él tenía, les enseñaba eso. Les decía, yo he venido a buscar a lo que se había perdido. Por eso él escogió a Leví, que era un recaudador de impuestos. Escogió a Pedro, escogió a Juan. Él seleccionó un grupo de hombres de acuerdo a su voluntad. Él había orado al Padre antes de elegirlos y los escogió con el propósito de capacitarlos y enviarlos. Y hoy en día, ¿qué estamos haciendo nosotros? Proclamando el mensaje que Él un día les enseñó a ellos. Por eso estamos aquí leyendo lo que ellos consignaron, lo que el Maestro les enseñó. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Lo que Jesús dijo, la buena parte la cual no le será quitada. ¿A usted quién le va a quitar el reino de los cielos? Nadie. Nadie. Si Dios le entregó a usted, si su nombre está escrito en el libro de la vida, si usted ha heredado las promesas de Dios y usted ha reconocido a Jesús, usted es salvo. Porque es un regalo de Dios. La salvación es un regalo por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Me gusta eso. No por obras, por la gracia. Entonces, ¿qué nos será quitada? Todo lo que tenía María. Entonces, María escogió la buena parte. Yo quiero invitarlos para que ustedes inviten a María. Para que ustedes entiendan que para Jesús solamente una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Una cosa tiene prioridad, como se llama el tema. Es lo que María escogió. ¿Qué escogió María? Sentarse a los pies de Jesús. ¿Sabe qué significa, a grosso modo, sentarse a los pies de Jesús? Depender de Él, descansar en Él, caminar espiritualmente con Él, creer en sus palabras, tener una vida devocional diaria con Él. Eso significa tener a Jesús como la necesidad más grande en la vida de una persona. Aquí están dos mujeres, hermanas de Lázaro, antagonistas. La una llena de preocupaciones y la otra descansando en Él. Imitemos el ejemplo de María. María descansó en el Señor. Estamos viviendo tiempos complicados, yo sé,
que este ha sido uno de los peores años. Yo no sé qué pudo haber pasado a comienzos de este siglo. Seguramente guerras, pandemias. Bueno, la historia revela que hubo acontecimientos muy difíciles. Pero en los últimos años, el 2020, para el mundo entero ha sido el peor año. Es el año de las preocupaciones, de las incertidumbres. ¿Qué quiere Jesús? Que usted se acerque a Él con la misma actitud que tuvo María. Se sentó y oía su palabra, dice el versículo 39. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Que usted descanse en Él. Que usted pueda recibir de Dios la paz, la tranquilidad. Preocupados, cargados, llenos de temores. Dios no quiere vernos así. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él. Yo los quiero invitar para que ustedes estudien el capítulo 6 del libro de Mateo. Se los voy a dejar como una tarea. Estudien el capítulo 6 desde el versículo 25 al versículo 34. Mateo 6 del 25 al 34. ¿De qué habla? De los afanes y de la ansiedad. Lean esto y pídanle al Espíritu de Dios que les muestre qué es lo que Él quiere. Qué bueno es uno poder escuchar la voz de Dios. Si nosotros todos los días invocamos su nombre y creemos en Dios y le damos la gloria, lo santificamos, le honramos como ese Dios, la mejor manera de rendirle un culto de adoración a nuestro Dios es creer en lo que Él dice, porque sus palabras son vida espiritual. Y en este capítulo 6, desde el versículo 25 al versículo 34, nos está hablando del mundo, nos está hablando de las situaciones que vive el hombre. ¿Y cómo termina Él? Mire cómo termina Él diciéndole: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Imite a María, la hermana de Lázaro. Imítela. Siéntese. Ábrale su corazón a Jesús. Deténgase. Busque un lugar a solas con Él. Si usted tiene que decirle lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando, háblele. A Dios le agrada que usted le abra su corazón, sin hipocresía. Que usted le diga sinceramente lo que siente, lo que piensa. ¡Qué hermoso! Mire que las cosas hermosas que uno tiene con el Señor, ¿sabe cuál es? Que uno puede decirle lo que uno piensa, lo que uno siente. Y si uno anda mal con Él, si espiritualmente está abajo de todo, no está caído, qué bueno es decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque mis actitudes no son las mejores, porque tal vez te he ofendido con mis pensamientos, palabras y acciones. Pero tenemos que acercarnos a Él, sentarnos con Él y oír su palabra. Y Él oirá las nuestras. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Este es el tiempo en que tenemos que imitar a María, porque María entendió cuál era la prioridad: sentarse a los pies de Jesús, a oír su palabra, a tener una estrecha comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere: comunión. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos a conocer su pacto, dicen las Escrituras. Padre, gracias te doy en esta noche por el enorme privilegio que me concedes de poder transmitir este mensaje, que hoy por tu gracia y por tu bondad me permites enseñarlo, compartirlo. Seguramente, Señor, habrá muchas cosas en nosotros que necesitamos corregir, mejorar. Quizás hemos caminado
a través del mundo de nuestras vidas como Marta, preocupados, llenos de ansiedad, cargados, atribulados. Y tú le dijiste a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, lo que escogió María. ¿Qué hizo María? Se sentó a tus pies, Señor. Y seguramente lo que ella recibió fueron palabras que produjeron en ella vida espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros? Sentarnos a tus pies, descansar en ti, en tus palabras, en tus promesas, confiar plenamente en que tú eres Dios, que eres un Dios real, que eres un Dios que oye las oraciones de todo aquel que le invoca de veras, que tú eres un Dios que nos ama, que se preocupa por nosotros, que tiene cuidado de nosotros, de sus hijos, de su pueblo. Señor, permite que en nuestro corazón haya la misma actitud, el mismo espíritu que hubo en María. Permítenos, Señor, que nos podamos acercar a ti con un corazón sensible, dispuesto a sentarnos a escuchar tu palabra. Que podamos comprender que la prioridad se llama Jesús. Porque esta enseñanza de hoy viene revelada por el Espíritu Santo para que nosotros la pongamos por obra. Señor, gracias por cada persona que a esta hora nos está escuchando, está viendo este mensaje. Bendecimos sus hogares, sus familias, como estén constituidos. Oramos por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos, por sus abuelos, por todos los miembros de su familia, por aquellas personas que no te conocen. Permite que podamos llegar a ellos y darles el mensaje de salvación, la palabra de vida eterna, que desciende de lo alto por medio del Espíritu Santo, es enseñada y que se transmite por parte de nosotros en este momento a través de nuestra iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá y en Senfol, los centros de formación de líderes, un ministerio nacional e internacional, que nuestro mayor deseo es cumplir la gran comisión de hacer discípulos y de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En eso consiste la gran comisión, de que usted, como discípulo de Jesucristo, cada día conozca más del amor de Él. A todos ustedes, un abrazo cordialísimo. Que Dios los siga bendiciendo y que el poder del Espíritu Santo revele a cada uno de ustedes esta enseñanza que Él nos permite tener por su gracia y por su gran amor. Bendiciones para todos. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás en lo alto, en lo bajo, no
se